Muy buenas tardes. El día de hoy, 1 de diciembre, he decidido grabar este video con el propósito de dar respuesta a una serie de preguntas o interrogantes que se me hacen sobre qué es lo que yo pienso, qué es lo que veo y por qué algunos integrantes de la comunidad universitaria a la que yo pertenezco se mantienen ante una pasividad a pesar de las situaciones o de las circunstancias que estamos viviendo los trabajadores universitarios, con una serie de situaciones adversas como serían violaciones a nuestros derechos laborales. Y es preocupante este cuestionamiento y me interesa responderlo sobre todo en el marco de la renovación del Comité Ejecutivo del SUNTUAS Académicos, que se acaba de llevar hace unos días, en donde se observó la participación de una sola planilla, evidenciando la pasividad o el sentimiento de indefensión que seguramente se está viviendo por parte de un sector muy importante de los trabajadores universitarios. Me gustaría intentar explicar lo que está ocurriendo a partir de una teoría de un autor de la psicología que se llama Martin Seligman. Este autor desarrolla una teoría que se llama teoría de la indefensión aprendida. Palabras más, palabras menos, esta teoría plantea que tanto un animal como un ser humano desarrolla un aprendizaje de indefensión a partir de haber sido expuesto a situaciones adversas que no ha podido resolver. Y el haber intentado enfrentar y resolver estas situaciones y no haberlo podido lograr, genera una especie de aprendizaje que le hace estar convencido de que no hay nada que pueda hacer para cambiar la situación que se encuentra viviendo. Siguiendo un poco esta teoría, sería muy similar a esa metáfora que se utiliza sobre este elefantito, que cuando es pequeñito le amarran con una cadena a su pata una estaca y esa estaquita la entierra en el piso, de tal forma que el elefantito intenta soltarse de esa cadena y no puede hacerlo. Evidentemente de que no puede hacerle porque la capacidad, la fuerza que tiene ese elefantito, pues no le da para liberarse de, ese, de esa estaca que lo tiene sujetado. Pero en la medida que ese elefante crece y que adquiere otra dimensión, que adquiere otra fuerza, que adquiere otro tamaño, le sería muy fácil liberarse de esa estaca, pero ya no se libera porque se convenció en base a los intentos que hizo en el pasado de que no habría nada que pudiera hacer para liberarse y entonces ahí se instaura o se instala este sentimiento de indefensión aprendida. Lo comento porque creo que algo similar está pasando con los trabajadores de la universidad y yo no encuentro otras explicaciones para ello. Por ejemplo, a mí me parece muy preocupante, por citar algunos ejemplos para poder ilustrar la situación de vulnerabilidad laboral en la que nos encontramos los trabajadores de la universidad y cómo a pesar de eso no estamos organizándonos ni estamos actuando para resolver esa problemática tan grave que estamos viviendo. La Universidad Autónoma de Sinaloa eh, a sus trabajadores antes de los 55 años de edad no nos tiene registrados con nuestros salarios reales frente al Seguro Social. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Pues número uno, que las aportaciones que se hacen para el Fondo de Vivienda corresponden con el registro que tenemos de manera formal y uno de los primeros problemas que tenemos los trabajadores universitarios en la UAS es que cuando queremos tramitar nuestro crédito de vivienda, la cantidad que nos prestan en el Infonavit es sumamente baja y no nos alcanza ni siquiera para comprar una vivienda de interés medio, debido a la baja tabulación que tenemos. Otro problema es que los trabajadores, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo ahorita de la pandemia, ¿qué está pasando con la pensión
de aquellos familiares que lamentablemente uno de sus seres queridos, que era trabajador de la universidad, falleció y que no se le tenía registrado con su salario real frente al Seguro Social. Los que entramos a trabajar con la ley anterior al 97, para nuestra pensión se cuantifica a partir de los salarios de los últimos 5 años. Desafortunadamente, en la escuela de psicología donde yo trabajo, hemos tenido varios compañeros que antes de la pandemia fallecieron y que no tenían actualizados sus salarios. Eso les deja un problema bastante grave a sus familias, los cuales pues tienen que entrar en un proceso, seguramente un litigio, un proceso jurídico para poder reclamar lo que por derecho les debería de corresponder, porque si tramitan la pensión a partir de el salario con el que tenían registrados a sus familiares, pues van a recibir una pensión miserable. Y esta situación se agrava en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, donde tenemos conocimiento de que lamentablemente muchísimos trabajadores de la universidad han fallecido, y todos aquellos que no tenían actualizado su salario y que transcurrieron 5 años cotizando con ese último salario, pues no van a percibir su ingreso como les debería de corresponder. Pero todavía está peor para las nuevas generaciones. Todavía los que ingresamos a laboral con la ley anterior al 97, pues tenemos la posibilidad de que si eh, podemos vivir hasta los 60 años, y los últimos 5 años, de los 55 a los 60, nuestro ingreso se vio actualizado, pues vamos a poder gozar de una pensión real que corresponda con lo que nosotros ganábamos. Pero en el caso de las nuevas generaciones no, porque la universidad tampoco los tiene registrados con sus salarios reales, y con el cambio de la ley del 97, ellos se fueron ya a lo que se conoce como las famosas afores o cuentas individuales. Y lo que van a tener para su retiro es lo que acumulen de las aportaciones de toda su vida productiva o laboral. Y si la universidad no los tiene registrados con sus salarios reales, pues la aportación que hace a ese fondo de retiro corresponde con el registro que tiene en el Seguro Social. Y si al cumplir los 55 años les actualiza su salario por el real, pues realmente el fondo para su retiro pues se va a ver muy pocamente impactado, porque, perdón, de muy baja proporción el impacto. ¿Por qué? Porque solamente los últimos 5 años de su vida laboral los tuvieron con el registro real y con las aportaciones reales. Y todos los 25 años en promedio anteriores, pues no se les van a contabilizar para poder tener un fondo que les permita tener un retiro relativamente digno. Eh, Estoy intentando ejemplificar algunas problemáticas para ilustrar cómo sí es muy grave la situación que estamos viviendo muchos universitarios, y cómo a pesar de esta situación no hay contrapesos de participación en el ámbito de la representación sindical, por ejemplo, que sería en este momento muy importante que los trabajadores universitarios tuviéramos un verdadero representante que, que velara por los derechos y protegiera a los trabajadores. Pero creo que esta indefensión, siguiendo con la teoría de la que hablaba, pues no es gratuita, ¿no? Yo he visto en el pasado a muchos universitarios que intentaron de alguna forma cambiar estas situaciones tan adversas o negativas en las que nos enfrentamos. Muchos de los que se atrevieron a denunciar o a protestar fueron rescindidos laboralmente. Algunos, después de muchísimos años, se encuentran todavía en litigio. Inclusive algunos representantes sindicales, como los casos de Aarón Quintero o de Marcos Medranos, fueron rescindidos laboralmente. El caso de Marcos Medrano fue el caso más grave, que habiendo ganado recientemente una elección, al poco tiempo lo rescinden laboralmente y se encuentra todavía en un proceso jurídico. Creo que estas experiencias en donde los universitarios vivieron esas malas experiencias, aquellos que se oponían, pues ha generado en ellos este sentimiento de indefensión.
y vemos cómo en distintos momentos los universitarios han intentado organizarse en torno a proyectos políticos, pensando que esta participación en el ámbito electoral podría generarles ciertas condiciones para cambiar las condiciones lamentables en las que nos encontramos los trabajadores universitarios. Pero hemos visto una y otra vez cómo algunos de los políticos que en su momento se comprometieron con los trabajadores a cambiar el estado de cosas que se guardan, pues desafortunadamente no cumplieron sus promesas o traicionaron la palabra que habían empeñado con los trabajadores universitarios. Entonces, esta indefensión no es gratuita, tiene que ver con todo un cúmulo de experiencias lamentables, desafortunadas, que nos han llevado hasta esta situación de inactividad en la que nos encontramos. Pero yo estoy convencido de que las condiciones actuales son muy distintas a las condiciones de hace algunos años y yo creo que es momento de que los universitarios que no estamos conformes con la situación que se vive al interior de la universidad, nos organicemos políticamente, nos agrupemos, participemos no solamente al interior de la universidad, sino que participemos en las elecciones externas, tanto en el cambio que va a haber próximamente para elegir a la Cámara de Diputados, como en los diversos puestos de representación a nivel local, de tal forma que nuestra fuerza organizada pueda ser escuchada y tomada en cuenta por los próximos representantes. Yo hago una invitación a los trabajadores de la universidad que están insatisfechos con la situación en la que nos encontramos, a hacer causa común, a empezar a acercar estos canales de comunicación, a empezar a establecer una sinergia que nos lleve a cambiar la situación que se vive actualmente y que yo estoy convencido se puede cambiar si los que no estamos de acuerdo con el estado de cosas que guarda nuestra universidad nos articulamos, nos organizamos y participamos de manera activa. Entonces, les deseo que tengan una muy buena tarde. Si usted tiene si quien está viendo este video comparte esta serie de reflexiones o de análisis que yo de manera breve he intentado hacer, le pediría que lo comparta, sobre todo con la comunidad universitaria y con la sociedad en su conjunto, porque yo creo que es importante también sacar fuera de las paredes de la universidad las problemáticas que como trabajadores vivimos y que con mucha frecuencia se ignoran por parte de la población. Que tengan muy buena tarde.